la primera vez que hice una septumplastia fue con la doctora Kaimen y lo hice con un microscopio. Me parece que el microscopio tiene sus pros y sus contras. Un pro es que en realidad uno puede utilizar las dos manos y tiene una buena visualización de todas las estructuras. La gran contra es que uno está con un aparatejo moviendo de un lado al otro, hay que hasta cambiarse de lugar para operar. Para mí realmente es útil, pero es un poco incómodo. Después, a lo largo de mi residencia y mi formación, y durante mucho tiempo, durante mucho tiempo utilicé el Frontoluz. El Frontoluz, otra herramienta que usé hasta bastante tiempo, lo usé mucho tiempo, el Frontoluz, para operar una septumplastia. De vuelta, pro y contra. Pro, tengo las dos manos, y para mí la gran contra del Frontoluz es que realmente uno no ve totalmente bien las estructuras. Uno va a llegar hasta la mitad del septum y la mitad para atrás es difícil encontrar, es difícil para mí ver bien el túnel inferior y todas las estructuras con un Frontoluz. Cuando llegué al Hospital Pirovano me encontré con la septumplastia endoscópica. Vamos a empezar a hacer el septum con la óptica, que de vuelta tal vez tiene sus contras de uno tal vez pierde una mano, pero la visualización es excelente. Hoy en día, la verdad, y el que opera conmigo sabe, que yo uso esta herramienta, uso tanto el Frontoluz como la óptica, y voy toda la cirugía así. Comienzo con el Frontoluz, hago la incisión, y luego, una vez que encuentro el plano, voy con la óptica, y no me saco el Frontoluz en toda la cirugía. Y esto a mí, por lo menos a mí, actualmente me parece la mejor herramienta. A mí me va bien así, y me parece que encontré mi manera. Bien, ¿qué óptica? Yo tengo 3 ópticas, siempre digo lo mismo, la óptica de 0, de 30 y 70 grados. Obviamente para septumplastia uso la óptica de 0. Y no solamente yo, sino en el Hospital Pirovano lo hacemos así. Y cuando empecé a revisar un poco las cirugías de septumplastia que hacemos en el hospital, más o menos, sacando algunas cositas, todos operamos muy parecidos. Tal vez yo tengo algunos tips, otros tienen otros, pero más o menos operamos todos muy, muy parecidos. Obviamente viene de una escuela, ¿no? Así nos enseñan. Bien, vamos a ver un poco cómo se dividen los desvíos septales. Tenemos los posteriores, que son un 85%, y los caudales son un 5%. Digamos, los posteriores obviamente son los más frecuentes, y los que están adelante, que son los que generan más insuficiencia ventilatoria nasal, ocupan un 5%. Y el 10% restante son esos mixtos, digamos. Hemos visto desvíos septales anteriores y posteriores, pero la mayoría son posteriores. Es importante la tomografía, así podemos ver, o así se ve, por lo menos un desvío septal posterior, y tal vez es más difícil ver un desvío caudal o ventocaudal, y de esta manera es como se ve, digamos. ¿Cuándo comenzó el juego? Es la parte de acá de adelante. Está silenciado, doctor Hoffman, disculpe. ¿Sigo? Por ¿Escuchan? favor. Bien. Sí, Yo tengo el problema, gracias. cuando piden la tomografía, muchas veces los traen con cortes que van desde la mitad. Entonces, cuando uno quiere evaluar un desvío anterior, es imposible. Es importante cuando uno pide una tomografía que sea bien, bien de adelante, porque los desvíos, cuanto más adelante son, más insuficiencia ventilatoria nasal traen. Bien, no voy a hablar mucho, o casi nada, mejor dicho, los desvíos ventocaudales. Este es un paciente que operamos de un desvío ventocaudal, y a mí en lo particular me gusta la técnica de puerta batiente. Hay un montón de técnicas, creo que es para otra clase, para hacer una clase en sí, de desvíos ventocaudales, pero a mí en particular me gusta mucho la puerta batiente. Pero bueno, voy a ir bien a los desvíos más posteriores, ese 85%. Y como el que me conoce me gustan mucho los paso a paso, voy a mostrar cómo hacemos nosotros, o cómo hago yo por lo menos, la septumplastia endoscópica, mostrando algunos tips, algunas características propias que me inculcaron desde que comencé hasta ahora, que es poco tiempo, pero algunas cositas fui cambiando, y yo lo que tengo es que a veces cambio y lo hago por mucho tiempo, y cambio de vuelta, y bueno, hasta que uno va encontrando su equilibrio. Bien,
Infiltración. Infiltración, la verdad que infiltro con el Lido Connect, el 2%. Antes infiltraba con las jeringas de 20 y las agujas 40-58, me mataba, porque uno tiene que hacer una presión terrible, una fuerza terrible para infiltrar, y hasta que empecé a ver que en el hospital se infiltraban con agujas mosquito y con jeringa de tuberculina, y la verdad que es mucho más fácil. Infiltrar localizado, ir a buscar dónde está el desvío, tomarse su tiempo para infiltrar. Es importante no hacer tucu, tucu irse, sino tomarse su tiempo para infiltrar. A veces el tiempo apremia y uno lo hace con Frontoluz, pero si uno tiene que hacerlo bien, lo ideal es agarrar y tomarse el tiempo, ver dónde está el desvío e infiltrar bien. Con estas de tuberculina, la verdad que hay que hacer como un recambio, ¿no? Hoy que está la instrumentadora, mi instrumentadora tiene seis jeringas de tuberculina y me las va pasando. No uso todos, obviamente, pero sabe que son varias y las voy intercambiando y voy colocándolo. Bien, segundo paso que a veces lo hago acá al principio o a veces lo hago al final, ahora van a entender, que es la lateralización del cornete inferior. También, esto a veces lo hago al comienzo o lo hago antes de hacer la turbinoplastia, y en un momento lo hacía con la espátula de Frar o con el mango de bisturí, y iba directo, y me di cuenta que sangraba a los pacientes, que ya empezaba sangrando, entonces después me di cuenta que colocando una tópica, yendo más delicado y apoyándome sobre la tópica, las posibilidades de sangrado son mucho menores. Entonces, nada, delicadamente uno puede lateralizar el cornete inferior y ya tener espacio haciéndolo delicadamente, porque la nariz es delicado, entonces hay que ir lo más delicado posible. Bien. La incisión. Me parece que acá es un mundo. Esta es una forma de hacer la incisión. Así yo no la hago. Quiero mostrar, hay gente que la hace, no lo critico, es hacerlo un poco más atrás, digamos, no tan ventocaudal, sino un poco más atrás, y empezar a decolar. A mí me es un poco incómodo, siento que se me rompe el flap, la mucosa, a mí me es incómodo, pero bueno, sé que algunas escuelas lo hacen, lo quería mostrar. De vuelta, no me parece mal, me parece que es muy escuela dependiente. Después, a veces tenemos desvíos que son más posteriores y uno quiere hacer algo más localizado. Este video una vez ya lo mostré. Este es un caso de una paciente con una monosinusitis, ¿sí? Del seno maxilar izquierdo, y algo que siempre nombro es que cuando uno va a hacer una cirugía más funcional y va a tocar la unciforme o la bulla etmoidal, tiene que ver las estructuras, tiene que ver el cornete medio, la axila del cornete medio, y si puede ver la unciforme, obviamente mucho mejor. Este caso era un paciente con una monosinusitis del seno maxilar izquierdo y ya no veía la axila del cornete medio. Y la verdad que hoy en día creo que pierdo menos tiempo haciendo un septum rápido que matándome en esta batalla de poder ver. Entonces, en este caso vamos a hacer una incisión más localizada. Siempre colocamos una tópica en el meato medio y directamente una incisión en el lugar, haciendo una septumplastia bien localizada. En este caso estoy usando un bisturí una espátula de Frar. Lo malo de hacerlo acá es que sangra un poquito más, es un poco más molesto, y a veces ese flap te pega contra la óptica y hay que limpiar varias veces. Pero lo bueno es que uno no decoló todo, y bueno, la verdad que uno lo hace más localizado, vamos a decir. Ya estamos encontrando el cartílago y vamos a hacer la condrotomía. Lo hacemos con tijeras generalmente, nunca tiramos, siempre cortamos, eso es algo muy importante, y ahí ya vemos bien la axila y todo el cornete medio. Pero bueno, voy a mostrarle cómo hacemos siempre. Siempre hacemos de esta manera, me parece la mejor manera, y también adquirí algunos tips, siempre de la región ventocaudal, de arriba hacia abajo, voy hasta la mitad, y ahí doy vuelta el bisturí. ¿Por qué? Porque varias veces me ha pasado hacer toda la incisión derecho y le cortaba acá. Varias veces con cortecitos acá. Entonces entendí que tal vez si voy hasta la mitad y después lo doy vuelta, voy de arriba para abajo y de abajo para arriba, tengo menos chances de cortar nariz. Una vez que hacemos eso, buscamos el plano. Esta me parece la mejor manera. Todo esto lo estoy filmando con una óptica, pero yo todo esto lo hago con un frontoluz. Una vez que encuentro el plano, meto ya la óptica. Y voy a decolar toda la mucosa. Una vez que decolo la mucosa, encuentro el desvío, un poco más atrás del desvío, me hago la condrotomía. Para cortar, a ver, en su momento usé bisturí común y la verdad que siempre cortaba del otro lado. Usé bisturí de tabique, me pasaba lo mismo. Y esto me parece lo más útil, es lo que yo más uso, lo que me parece lo mejor, que es un bisturí en os, que es un gancho básicamente.
Y con el bisturí NOS tuve muy buenos resultados. Una vez que corto con el bisturí NOS, siempre antes del desvío, coloco la espátula de Frer y ya voy a ir a buscar al otro lado. Y ahí no es que hago una supercondrotomía, hago solamente bien sectorizado. Una vez que encontré, siempre corto con tijera, corto generalmente arriba y muchas veces corto abajo. Y voy haciendo una septumplastia bien a demanda. Saco de a poquito, veo, saco. No hago una supercondotomía y saco un pedazote de cartílago. Veo, corto, saco. Bien, a veces abajo nos quedan cartílagos, lo mismo. Generalmente corto todo, hago con la mayor parte con bisturí en hoz y después con espátula de Frer. Acá estaba totalmente cabalgando el cartílago sobre básicamente sobre el túnel inferior. Entonces voy a ir levantando y voy a sacar ese septum que estaba básicamente cabalgando la espina, ¿no? Bien, una vez que lo saco, para hacer el túnel inferior, algo también que entendí, es que las fibras cruzadas son más débiles atrás que adelante. Entonces, en un momento yo hacía el túnel inferior, arrancaba adelante, me mataba, luchaba con la vida, y entendí que si uno quiere hacer el túnel inferior, es mejor arrancar de atrás y ir para adelante. Bien, etmoides. La lámina perpendicular del etmoides, recordemos que va a la base de cráneo. Entonces, la maniobra de tirar es la que no hay que hacer. Siempre hay que cortar. Entonces, cortamos y sacamos. Cortamos y sacamos. Nunca tironeamos, porque no vamos a encontrar con una fístula del líquido cefalorraquídeo más de una vez. Bien, este es otro caso con un septum bastante más duro, donde vamos a cortar y sacamos. Cortamos, estamos yendo para el etmoides, eso es septum, y estamos yendo para atrás, cortamos y sacamos, y vamos a sacar también el septum, y si nos queda arriba, como en este caso que van a ver que nos quedó un pedacito de septum arriba, no es que saquemos este fragmento, ahí, vamos a cortar de vuelta. Lo importante es que el concepto es que nunca se tironea, siempre se corta. Siempre es importante tener una tijera maximum afilada. Yo tengo generalmente 3 tijeras y cuando veo que ya no da más, la voy cambiando. Eso es algo que no se puede escatimar, ¿eh? Bien, y siempre cerramos con Vicryl 3 ceros. El lugar de ingreso, eso no lo dije, generalmente a mí me es más cómodo entrar por fosa nasal izquierda, aunque muchos, sobre todo el doctor Thompson, es de la idea de entrar donde está el desvío. A mí me es más cómodo entrar por fosa nasal izquierda, en el 99% de los casos entro por fosa nasal izquierda, si hace falta entro por lado derecho y lo hago, pero estoy más cómodo del lado izquierdo. Bien, la turbinoplastia es como la pareja de la septumplastia, digamos, cuando hacemos septumplastia, casi siempre hacemos turbinoplastia. Es muy raro no hacer una turbinoplastia, sea por la hipertrofia compensadora, o sea porque uno ve el corneta ahí hipertrófico y un poco lo quema. Es un poco más frecuente hacer solamente turbinoplastia, pero cuando hacemos septumplastia, generalmente hacemos turbinoplastia. Les voy a dar algunas ideas sobre turbinoplastia, más que nada del cornete medio, y también turbinoplastia del cornete inferior. Bien, turbinoplastia del cornete medio es como un mundo aparte, diferentes formas de hacerlo. La indicación más frecuente es el cornete medio bulloso. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Esta forma no la hacemos, o la hacemos solamente cuando queremos ganar espacio, que es cortarla en forma horizontal. Si vamos a cortarla en forma horizontal, es cortar y bajar. Nunca cortamos derecho porque no vamos a la base del cráneo. Es cortamos, bajamos, cortamos, bajamos. De vuelta, para mí es lo menos funcional, lo hemos hecho varias veces cuando necesitamos ganar espacio en caso de tumores, pero para hacerlo de forma funcional generalmente no lo hacemos. Además, este es un caso que lo hicimos por una epistaxis donde necesitábamos espacio, necesitábamos ver, pero para hacerlo como funcionalmente me parece que no es lo más preciso. Bien, esta es otra forma de hacerlo, que esta es un poco más como lo hacemos nosotros, que es hacerla en forma vertical. Ahí estamos haciéndolo con tijera de Metzenbaum, donde estamos entrando el cornete medio, y ahí más delicadamente, esta me parece la doctora Parrondo, si no mal recuerdo, cortamos con Metzenbaum,
y vamos a ir cortando el cornete de su interior. Lo importante es entender que uno saca la cara meatal y deja la cara septal del cornete medio. Bien, otra manera de hacerlo, este es el Dr. Riolfi en acción, es con una punta de colorado, que en realidad acá se está haciendo más que nada sacando el esqueleto óseo, ¿sí? Haciéndolo submucoso. Es muy interesante, obviamente no saca todo, sino la parte bullosa del esqueleto óseo. Uno tiene que ir muy despacio y es más laborioso, pero es una técnica muy linda, muy interesante para hacer. Lo importante es también sacar la parte, como ven, dejamos siempre la parte dejamos una parte, sacamos la parte natal, dejamos la parte septal. Y eso siempre lo hacemos igual. Como digo, lo hacemos diferentes, pero igual, con la misma idea. Bien, ahí estamos cortando un poquito, están cortando un poquito más abajo, y se deja ahí el cornete medio, en su parte septal. Y esto es un poco como me gusta más hacerlo a mí. Yo generalmente lo hago así, generalmente ingreso con un bisturí al cornete medio bulloso, y voy a cortar o voy a entrar con una tijera Meisenbaum, y voy a ir agrandando un poco el espacio, y empiezo a cortar. Arriba, en este caso era un paciente con una poliposis nasal, y ya tenía moco en su interior, era como un seno más. Bueno, corto arriba, corto abajo, vemos que el interior está medio polipoide, tiene como pólipos en su interior. Cortamos con tijera, con trucat, perdón, siempre cortamos y bajamos, nunca cortamos, sino cortamos y bajamos. Y vamos a ir sacando ese cornete medio bulloso. Y finalmente lo retiramos. Siempre hay que cauterizar bien, acuérdense que hay varias ramas, varias arterias ahí, y más de una vez ha pasado de hacer esto, nos vamos y sangra. Entonces hay que tomarse el tiempo de cauterizar todo. Bien, vamos a los cornetes inferiores, ¿no? Que esto sí es un poco más frecuente que hacemos todos. Que también, 1000 técnicas descritas, yo voy a usar la que voy a describir, la que más hacemos nosotros, o la que más me gusta a mí por lo menos. Esta es la que más hacemos, por lejos, y es una cánula aspiradora cauterizadora. Vamos de atrás hacia adelante, y hacemos una línea. Es importante no cauterizar, no destruir el cornete. A mí me ha pasado de todo, de cauterizar de más y dejar minis cornetes, me ha pasado de infecciones y ver al paciente lleno de costras. Entonces uno tiene que ser lo más delicado posible, ir bien a demanda y no ir a destruirlo. Recuerda que ese cornete tiene vida, y si nosotros le damos con toda la cauterización, el paciente va a terminar con un síndrome de nariz vacía, así que hay que ir adecuadamente. Otra cosa importante es que los cornetes no se cortan, se cauterizan, se achican un poco, pero siempre tiene que estar ahí. Salvo que sea un tumor, ¿no? Estamos hablando de algo funcional. Esta es otra manera de hacerlo, con la punta de colorado, uno ingresa y va cauterizando más sectorialmente. Digamos, ingresa, cauteriza y se va. Eso también es bastante delicado, la idea es llegar hasta el hueso y digamos, poder cauterizar, pero más sectorialmente. Este es un caso muy interesante que es una septumplastia, perdón, es una turbinoplastia que hicimos con un anestesiólogo que trabajo, y lo importante, me parece, que de esta técnica que voy a mostrar ahora, que es la técnica submucosa, es que acá 50% estoy operando yo, 50% está operando el anestesiólogo, porque el plano es fundamental. Esto lo he hecho con 2 anestesiólogos diferentes, y con el anestesiólogo que me hace un buen plano, operamos juntos. Digo, vos me estás operando más vos que yo, le digo. Bueno, vamos a infiltrar un poquito, siempre que con Lido. Estamos usando es un bisturí, un electrobisturí, abriendo el cornete, y ahora sí vamos a ir a buscar el plano óseo. Esto es fundamental, vieron que si uno sangra, esto es imposible. Bueno, entonces lo que hicimos básicamente es buscar todo el plano, y pudimos sacar todo este hueso, y después generalmente una vez que lo sacamos, hacemos unos puntitos para cerrar la mucosa. Bien.
Bueno, un poco el tema de complicaciones. Hay complicaciones, en que no tuvo complicaciones, me parece que nunca entró al quirófano. Todos tenemos complicaciones, a mí me ha pasado de todo habido y por haber. Hemorragia, seguramente, epistaxis he tenido varias después de septuplastias, no varias, he tenido algunas hemorragias después de septuplastias. Entiendo que muchas veces estas hemorragias pueden estar dadas a través de cuando uno decolamos muy arriba. Recuerden que la parte más superior o póstero superior del septum está irrigado por las arterias etmoidales, así que muchas veces puede ser por ahí. Y también rara vez ha pasado, más de una vez me ha pasado, que operé un septum y tuvo un sangrado de la esfenopalatina. ¿Ha pasado? Sí, me ha pasado. Perforaciones septales también ha pasado, a todos nos ha pasado. Si cuando uno ve que tiene una perforación septal propia, me parece que hay que asumir el compromiso y reoperarlo. Después, sinequias, la verdad que ya no, me pasó muy pocas veces porque yo soy de la escuela de las placas, pero pasa, y más que nada pasa cuando uno moviliza más que nada el cornete medio, pasa, es bastante frecuente. Bien, esto es una paciente con una sinequia de la fosa nasal derecha, que no es paciente mío, pero lo recibimos. ¿Y qué hacemos? La verdad que uno puede hacer un montón de cosas. Yo en lo particular corto la sinequia, le coloco una placa, mucha crema, nada más. La verdad que no hago mucha más fantasía que eso. Hay otras técnicas, se puede hacer un montón de cosas, yo hago eso. La verdad que a veces que lo hice me fue bastante bien. Hematoma septal, ¿pasó? Sí. ¿Es raro? Sí. Me pasó, creo que 2 o 3 veces, de un paciente lo operé, le coloco placas y al día 16 viene con hematoma septal. Más raro que la miércoles, pero me ha pasado. Este es uno de los pacientes donde hay una hematoma septal post septumplastia. Entonces, nada, lo que hacemos básicamente es, hacemos vamos a sacar muestra igual hacemos para cultivo, para lo que sea, y después hacemos una incisión amplia. Vamos a hacer una incisión amplia, vamos a cauterizar los bordes, y ya van a ver que está operado de septumplastia cuando ingresemos, que tiene parte de, acá ya sabía parte del marco, acá parte del septum que habíamos resecado, acá vemos parte del septum. Bueno, nada, ¿qué hay que hacer? Es una incisión amplia, hay que colocar un drenaje y después colocar 2 tapones, uno en cada fosa nasal para que quede comprimido. Es raro, la verdad que es raro, es más frecuente post-traumatismos, pero bueno, puede pasar. Bien, un caso completo, un paciente masculino de 27 años que consulta por insuficiencia nasal derecha, bilateral a predominio de la fosa nasal derecha. En la tomografía, en los cortes coronales, vemos este desvío septal, este cornete medio bulloso, obviamente tiene esta imagen de densidad de partes blandas que ocupa el seno maxilar izquierdo y el etmoides, y acá viene, uno cuando empieza a ver bien esto, ve esto, y ahí empieza la apuesta, ¿se perfora o no se perfora? Bien, este es otro corte, donde podemos ver este gran desvío septal con este cornete nebulloso y el componente etmoidal y maxilar. Que la parte etmoidal y maxilar no le voy a mostrar, voy a ir directamente a la parte de septum y cornetes. De vuelta, entero, ¿cómo hacemos? Infiltramos, siempre infiltramos con lido al 2, lido con EPI al 2, vamos a infiltrar bien sectorizado. Miren cómo el impacto turbino septal del septum de la fosa nasal al cornete de la fosa nasal derecha, ¿no? Entonces infiltramos con lido con EPI, infiltramos bien, y ahí vamos a ir a la parte del cornete. Como me gusta a mí, digamos, entramos con el bisturí directamente en el medio, después con tijera de Meixenbaum vamos a abrir ese cornete medio bulloso y cortamos. Vamos arriba, y cortamos y como que bajamos, siempre lo mismo. Cortamos, bajamos, y después abajo. Me parece la forma más sencilla. Y sacamos, siempre usamos Trucat, y sacamos ese cornete medio bulloso, sacamos la parte meatal, dejamos la parte septal. Bien, cauterizamos un poco, y ahí sí, vamos a abrir con bisturí, el regimiento caudal, arriba y abajo, vamos a decolar, y esta parte, una vez que decolamos bien y tenemos que encontrar bien el plano, ese plano azul que es tan característico, y acá vemos ay, esperen, perdón. Voy a ir de vuelta. Acá es la impronta que hace para el otro lado. Nos tiene el lado izquierdo,
Y esta es la impronta que hace el septum. Bien, entonces voy a hacer la incisión adelante, bastante más adelante que eso. Estoy con un bisturí en os, haciendo una condrotomía, voy hacia el otro lado. Uso generalmente espátula de Freire o la misma espátula de coladora, y ahí empiezo a cortar con tijera. Y voy a ir despacio, haciendo un microseptum. Corto, saco, siempre hasta llegar a donde quiero llegar, que es el desvío septal. Siempre empiezo bien atrás, ¿no? O más atrás del desvío. Y ahí ya estoy llegando, y cuando voy llegando a la parte del desvío, tengo que ir despacito. Ahí estoy también sacando un poco más, haciendo un poquito más despacio. Y ahí sí ya estoy en la parte del desvío. Y ahí lo importante es ir despacio, cortar arriba, cortar abajo, y llevarlo hacia el lado contralateral. Corto arriba, corto abajo, y lo voy llevando hacia el otro lado. Vamos muy despacito, con la idea de no perforar. Si se perfora de un lado no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, se puede no perforar y se puede ir despacito. De vuelta, ¿no? Uno tiene que tratar de cuidarlo, y si se perfora de un lado no pasa absolutamente nada. Bueno, una vez que terminamos de sacar el septum, vemos íntegro los dos lados de la mucosa, lateralizamos el cornete inferior, como les dije, a veces lo hacemos al principio, a veces lo hacemos al final, y después vamos cauterizando con la cáula cauterizadora aspiradora. Y cerramos con Vicryl 3 ceros. Bien, cuidados postoperatorios. Placas sí, placas no. Yo siempre, durante toda mi formación, usé placa. En su momento usaba las placas radiográficas, las cortábamos, para mí te corta toda la nariz. Cuando no teníamos placas radiográficas, usábamos los Baxter de fisio. Digamos, siempre nos improvisábamos, hacíamos la Argentilandia. Pero bueno, conocemos estas placas, usamos estas placas actualmente, son placas de silicona, son de 2 milímetros, las encontramos en la Facultad de Odontología, lo usa generalmente para las placas de descanso, y eso la verdad que son mucho más moldeables, uno puede cortar al tamaño que quiere, altas, largas, depende, yo las corto en el momento, estoy operando, coloco así la plancha, estoy operando, veo al paciente y las empiezo a cortar. Mi instrumentadora, que ya me conoce, ella me las va a cortar, ella mira y me las corta ella actualmente. Pero bueno, la verdad que para mí es un viaje de ida, unas placas cómodas, el paciente está más cómodo también. Bien, lavajes con soluciones isohipertónicas. En mi caso, a mí me gusta comenzar el tercer día. El primero y el segundo, el paciente está bastante molesto, le duele por el toqueteo. Al tercer día comienza a hacerse mucho lavaje. Crema con antibiótico, lo mismo. Mupirocina o ácido fucídico, lo mismo. Generalmente lo que indico es el lavaje, una vez que se hace el lavaje, que se limpie bien la nariz y después se coloca la crema. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos tenemos para 15 días. La crema la comienzo generalmente con la placa puesta, pero le doy más bola que se ponga mucha crema cuando sacamos las placas. Y las recomendaciones generales, que no haga fuerza, que no esté en contacto con nada caliente, antibiótico, lo que todos sabemos. Bueno, todo barco necesita un capitán. Este es nuestro capitán, es en que todo nos enseña algo nuevo, y por eso siempre le estamos agradecidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Estuvo excelente la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Acá preguntan, dicen, bueno, excelente la charla. La pregunta es sobre el manejo de la desinserción del septum de la espina nasal y qué realizar en casos de fractura del cartílago septal que compromete el área de la seguridad. Claro, te escuché la mitad. ¿Se escucha bien? Ahí está, ahí te escucho. Dicen, bueno, excelente la charla. Preguntan sobre el manejo de la desinserción del septum de la espina nasal y qué realizar en casos de fractura del cartílago septal que compromete el área de seguridad. A ver, de lo que es la espina nasal, es medio incómodo, pero se puede cortar la espina nasal y con un punto volverla a recolocar. Y me imagino que lo que están preguntando del área... A ver, perdón, lo de la espina nasal uno puede volver a colocarla con un punto o puede hacer nada, puede cortar y nada más. Lo importante es más que nada que esté el marco hecho. Si está el marco hecho, bueno, sí, se puede cortar y hacer un punto abajo, es laborioso, pero se puede hacer. Lo del lugar de seguridad, imagino que será del área acá, imagino, ¿será eso? ¿Me están preguntando?
No dice quién lo pregunta. Me imagino que si es el área acá, El me área acuerdo, del área de seguridad. me imagino que será, no sé si me están preguntando el área acá. El Mm. área acá es la unión del septum con todas las estructuras para que no se caiga. Que la verdad que nos pasó una vez haciendo una rinoplastia y lo que hay que hacer es levantarlo y hacer puntos y agarrarlo lo que se pueda, si me están preguntando eso. Endoscópicamente nunca me pasó, nunca lo hice. Me imagino que si me pasa algo así, creo que haría eso, creo que colocaría varios puntos agarrando el septum a todas las estructuras que pueda, los tracteros laterales o a donde pueda, si me están preguntando eso, ¿no? Después preguntan si aborda el septum del lado cóncavo o convexo. De vuelta, también la pregunta, yo siempre entro del lado izquierdo, pero entiendo que es un poco más fácil si uno entra donde está el desvío. Yo estoy cómodo del lado izquierdo porque siempre me pongo a la derecha del paciente, entonces es más fácil estar del lado izquierdo. Y estoy más acostumbrado y a veces, aunque sea más fácil entrar del lado derecho, si el desvío está a la derecha, generalmente de cabezadura entro al izquierdo, pero entiendo que es más fácil y más útil entrar del lado que está el desvío. No es que entro siempre del lado izquierdo, pero si el desvío está para la derecha y debería entrar del lado derecho. Es más, muchos residentes entran del lado derecho y no tienen ningún problema y operan cómodos. Después te preguntan si tenés experiencia en manejo del postoperatorio sin dejar placas. La verdad que nunca no dejé placas. Es muy raro que no haya dejado placas y lo que hemos visto es que los que no han dejado placas, algunos no ha pasado absolutamente nada y otros hemos visto sinequias. Hemos visto varias veces sinequias. Entonces para mí las placas tienen una doble utilidad. Por un lado evita la sinequia y por otro lado evita también el hematoma septal postquirúrgico. Antes le hacía 2 puntos, uno delante y uno atrás, era bastante laborioso sacarle el atrás, le hago un solo punto delante y nada más. Y la verdad que con eso no tuve problema. Y tuve, la verdad, muy poca sinequia, ¿eh? Sí, debe ser de las placas, lo dejo un tiempo largo. Bárbaro, gracias. Bueno, te mandan muchas felicitaciones. De varios amigos. El doctor Evangelista, no sé si tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Oxman. Sí, te quería preguntar, Guido, si usás anestesia local, por ejemplo, o siempre haces con general la septumplastia. Siempre general. Siempre. Nunca hice con local en mi vida. No sé cómo sería la situación, pero siempre con general. Lo único que hago con local es sacar las placas las saco a los 15 días con local. Algo que también aprendí, que a veces a uno lo mata la ansiedad, coloca un poco de anestesia y quiere sacar las placas, el paciente se está agarrando algo porque es una zona muy sensible, es colocar anestesia, darle un tiempo al paciente, a veces lo dejo un rato afuera con 2 tópicas con anestesia y luego entrar al rato para sacar las placas delicadamente y la verdad que eso también me sirvió mucho. Pero siempre la cirugía en general, más con la óptica que me era complicado con local. Está bien. Bueno, después con respecto al muy bien lo que dijiste y remarcaste bastante de no tironear, porque uno cuando está con las ópticas y todo eso pierde por ahí, y lo que dijiste de no tironear, sobre todo en la región etmoidal, es muy importante. Y después otra de las cosas que también me gustó cuando hablaste del cornete bulloso, como que se comporta como un seno paranasal. Y generalmente el ostium de desembocadura lo tiene en la cola, por eso hay que tratar de llegar bien atrás para la resección del cornete bulloso, como para incluir ese ostium. Y bueno, y perfecto, y felicitaciones, por supuesto, y muy buen material, muy buenas imágenes mostraste. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Ahí está el jefe, que lo voy a saludar siempre, que es el que me enseña. Ahí está mi jefe, que es el doctor Patricio Thompson, que creo que es el que Patricio, me ¿cómo te enseña va? siempre las cosas, es el que me enseña realmente todo lo que sé. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bárbaro. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Nazareno Riolfi, que es médico staff de otorrinolaringología del CEMIC, es instructor de residentes del Hospital Pirovano y es médico otorrinolaringólogo de la Fundación CIDEA. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al equipo de otorrinolaringología del Hospital Durán, muchas gracias, doctora Evangelista, muchas gracias, Carolina, por la invitación. También es un placer nuevamente compartir un Zoom con el doctor Oxman, que es uno de mis compañeros en el Hospital Pirovano, con el cual es muy grato trabajar, y lo mismo también le hago llegar mis saludos al doctor Thompson, que es nuestro jefe, con el cual estamos aprendiendo mucho todos los días. Así que bueno, para no perder más tiempo, paso directamente a compartir pantalla, así arrancamos con la charla. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, mi clase va a ser, a diferencia de la que acaba de darnos el doctor Hoffman, un poquito más teórica, así lo amerita el tema. Vamos a hablar un poquito del tratamiento de precisión en las rinosinusitis crónicas y su implicancia en lo que hoy entendemos como medicina de precisión, ¿no? La medicina de precisión es un nuevo paradigma en el cual comprende cómo vamos a abordar la patología. Sobre todo desde la patología en cada paciente, ser precisos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y respetar estos 4 pilares de la medicina de precisión, que uno es la participación del paciente, tanto en la toma de decisiones al momento del diagnóstico como en el tratamiento. ¿Y qué nos va a permitir la medicina de precisión? Primero, diagnosticar al paciente correctamente, encontrar al paciente correcto. En una segunda instancia, hacer un tratamiento correcto, un tratamiento de precisión, un tratamiento que puede ser tanto médico, quirúrgico, o pueden ser ambos, y también la posibilidad de hacerlo en el momento correcto. En este cuadro lo traigo para mostrar, bueno, aparte ya me imagino todos conocemos que tenemos una nueva herramienta teórica para manejarnos en sinusitis, tanto aguda como crónica, que es el EPOS 2020, que es una herramienta teórica muy útil, y si le prestamos atención a esta nueva clasificación que propone EPOS, en este caso para las rinosinusitis crónicas secundarias, vemos que en la columna de la derecha ya empieza a utilizar la palabra fenotipo y fenotipificación, que ya vamos a ver qué es fenotipificar y endotipificar a un paciente, pero son 2 conceptos claves en lo que hoy llamamos medicina de precisión. También esto viene de EPOS, es los nuevos criterios, en realidad, los nuevos no, porque no difieren mucho del EPOS 12, con los cuales tenemos que cumplir para poder decir que nuestro paciente tiene una sinusitis crónica, ¿no? Que son los 4 que ya siempre conocemos, que debemos tener por lo menos 2 o más de 2, que son el bloqueo nasal, el goteo nasal anterior o posterior, el dolor o la presión en los puntos sinusales, y la reducción del olfato, que hoy tiene tanta relevancia por la pandemia que estamos pasando, pero en medicina de precisión, sobre todo en sinusitis crónica, ha tomado mucha importancia. Y después tenemos todo aquello de la evidencia objetiva, que acá es importante porque es parte de lo que después vamos a explicar, que es fenotipificar a un paciente, que es saber cuál es la severidad de la patología a través de la endoscopía nasal y su score de poliposis nasal, y a través de los cambios tomográficos y el score de Lund-Mackay, que es una manera de objetivizar estos cambios y hablar todos de un mismo idioma cuando describimos la tomografía de nuestro paciente. En las charlas que suelo dar acerca de este tema, siempre suelo ir desde lo teórico a lo práctico, desde lo bibliográfico a lo práctico, pero para cambiar un poquito vamos a intentar primero ver 2 pacientes y a partir de estos 2 pacientes aplicar la medicina de precisión. Entonces, vamos a este paciente que pusimos como número 1. Es un paciente masculino de 36 años de edad que presenta esta poliposis nasosinusal. Como antecedentes, el paciente es tabaquista, ha tenido ya un antecedente de cirugía endoscópica nasal en el año 2018, como enfermedades respiratorias asociadas, tiene una rinitis, que después vamos a ver qué tipo de rinitis tiene, y también es importante destacar que no tiene antecedentes alérgicos ni enfermedades respiratorias asociadas, lo cual es un punto muy importante.
Como vemos en la endoscopía, presenta un score de poliposis nasal 7 de 8, teniendo en cuenta que 8 es el score de poliposis total máximo, teniendo 4 y 4 cada fosa, este paciente tenía una poliposis nasal severa. Pasando al paciente número 2, también y sus endoscopías. Este paciente tiene 43 años, sí presenta enfermedades respiratorias asociadas, en este caso asma, con un BEF1 de 85,2, que es bastante severo, está entre un asma entre moderada y severa. Como antecedentes importantes, es alérgico a la aspirina, tiene ya 2 cirugías endoscópicas nasales previas, 2016 y 2018, que el paciente nos las refiere como bastante traumatizantes, no tiene muchas ganas de volver a entrar en un quirófano. También tiene rinitis como el paciente anterior, y como vemos en la endoscopía, presenta una poliposis nasal bastante severa, y en el score de poliposis nasal presenta 7 de 8, que también es casi un score máximo. Como dijimos antes, es importante entender 2 conceptos básicos en medicina de precisión, que son el fenotipo y el endotipo. También me gustaría dejar en claro que medicina de precisión se puede utilizar para cualquier rama de la medicina y para cualquier subespecialidad dentro de la otorrinolaringología, ya que estamos hablando entre colegas. El fenotipo está dado por todas las características del paciente que podemos ver. Ni bien uno ya empieza a entablar una conversación con el paciente en el consultorio, ya tiene un montón de elementos para ir fenotipificando al paciente. Pero también parte del fenotipo es la información que podemos recolectar a través de la endoscopía nasal, y a través de la tomografía e incluso a través de la anatomía patológica o de los análisis de sangre. Mientras que el endotipo es todo lo que está pasando por detrás de la enfermedad, es el detrás de cámara de la enfermedad. Son todos aquellos mecanismos moleculares fisiopatológicos que llevan luego a las manifestaciones de la patología, que forman parte de lo que dijimos antes del fenotipo. ¿De qué se trata la medicina de la precisión? Se trata de ir disecando un poco la patología, de hacer un zoom sobre la patología. Como vemos en esta diapo, es pasar de lo que vemos en la endoscopía nasal a lo que podemos ver en un análisis histopatológico, y si tuviéramos la posibilidad, seguir un poquito más hacia la microscopía electrónica. Pero lo que sí podemos hacer, utilizando la medicina de precisión, es ir aún más todavía, disecando un poco más la patología y llegar a los mecanismos moleculares. No es el espíritu de esta charla explicarles inmunológicamente cómo son estos mecanismos, pero sí es importante la identificación de ciertas moléculas que son importantísimas en la vía molecular de la fisiopatogenia para poder reconocerlas como target o como diana a nuestro tratamiento de precisión. Como por ejemplo las interleuquinas 4 y 13 y la interleuquina 5, que son muy importantes, sobre todo en el tipo 2 de nuestra patología, que ya vamos a ver que es la más severa y la que es el verdadero desafío encontrar en nuestro paciente para poder tratarla de manera correcta. A todas estas biomoléculas que participan en la fisiopatogenia de la enfermedad, a partir de ahora vamos a llamar biomarcadores, que son todas estas que podemos ver en la columna de la izquierda. Para que una molécula sea denominada biomarcador, debe presentar estas 5 características. Debe tener alta especificidad con respecto a su endotipo o a su mecanismo patológico, que quiere decir que si encontramos a esta molécula, en una alta chance va a identificar un tipo o un mecanismo inflamatorio preciso. También deben ser fáciles de obtener y de medir. Deben tener la capacidad para diferenciar endotipos, que es lo que decíamos antes de la alta especificidad. Debe tener la capacidad para indicar tratamientos personalizados y también para monitorear los resultados de los mismos. Hoy es difícil en nuestro país encontrar que alguien nos marque o nos dose interleuquinas en tejidos o en sangre periférica, pero sí podemos pedir y sí podemos dosar inmunoglobulina E y eosinófilos en tejidos en sangre periférica, y ya vamos a ver que son de suma utilidad. El eosinófilo es la célula primordial en este tipo de patología, un rol fundamental en las características de nuestro paciente, y su medición, tanto periférica como tisular, es de una importancia muy grande para caracterizar el endotipo de nuestro paciente y así poder dedicarle un tratamiento preciso. En el caso del informe de anatomía patológica, es importante
que sepamos que debemos ser un poquito más exigentes con respecto a los informes que recibimos de anatomía patológica. Estamos acostumbrados a recibir los informes postoperatorios cuando mandamos mucosa o cuando mandamos tejido polipoideo de que nos digan presencia de eosinófilos, presencia de neutrófilos, infiltrado inflamatorio, y en realidad es importante que tengamos un conteo de las células. Por ejemplo, no es lo mismo tener 10 o menos de 10 eosinófilos en un conteo de sangre periférica en tejido, que tener más de 100 o 200 en un campo de gran aumento. Eso es muy importante, ya que nos va a marcar un tipo de patología diferente y podemos encarar nuestro tratamiento de una forma más precisa. La inmunoglobulina E pasa lo mismo que con los eosinófilos, es muy importante. Quizás más importante es si pudiéramos hacer dosaje en tejidos que en sangre periférica, y no tanto las inflamatorio de la enfermedad es local, más nasal que es periférico, y tenemos pacientes con una poliposis muy severa y con títulos de inmunoglobulina E bajos o modestamente elevados. Entonces, si nuestro paciente presenta descarga nasal purulenta y no tiene patología respiratoria asociada, seguramente tengamos un endotipo tipo 1, que es de los más fáciles de tratar y los que menos chance de recidiva tenemos. Pero ¿qué pasa cuando el paciente presenta pólipos nasales, aparte tiene asma, nos dice que sufre de muchos dolores de cabeza, tiene una significativa pérdida del olfato, o también tiene una gran descarga nasal? Estos pacientes suelen ser del tipo 2, y si nosotros logramos hacer mediciones de inmunoglobulina E y de eosinófilos, tanto en sangre periférica como en los tejidos, veremos que estos están elevados. El tipo 3 es otro mecanismo inflamatorio de la sinusitis crónica, pero que no está tan estudiado. Pero ¿para qué nos sirve endotipificar o saber qué tipo de mecanismo patológico tiene la enfermedad? Y bueno, nos sirve para predecir el curso natural de la enfermedad, para determinar el tratamiento más conveniente y personalizado, que puede ser, como dijimos antes, médico, quirúrgico, y para seleccionar a los pacientes que necesiten de otra instancia de tratamiento un poquito más específica, como es el tratamiento con biológicos. En cuanto a la prevalencia, sabemos que aquellos pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos y que mantienen un tipo inflamatorio tipo 2 tienen una distribución más hacia el oeste en el mundo, mientras que aquellos que no tienen pólipos nasales y su endotipo no es tipo 2, o sea, puede ser un tipo 1 o tipo 3, son más del otro lado del mundo, sobre todo en la parte asiática. ¿Qué pasa en nuestro país? Lamentablemente no tenemos demasiadas datos epidemiológicos de confianza para poder decirlo, pero comparado con Estados Unidos, que ellos tienen casi unos 13 millones de habitantes con diagnóstico de sinusitis crónica, podemos equipararlo en nuestro país a 1.300.000 aproximadamente. Entonces, las rinosinusitis crónicas con pólipos en el 80% de los casos son de tipo 2, dejando un 20% a otros tipos inflamatorios. Mientras que la rinosinusitis crónica sin pólipos, que antes pensábamos que todos eran tipo 1 o tipo 3, y nos quedábamos tranquilos porque no tenían un mecanismo inflamatorio más severo, sabemos ahora que son un 50 y un 50%. O sea, cuando no tienen pólipos nos quedamos tranquilos de que es una inflamación más leve, no. Un 50% tiene una inflamación tipo 2 y son pacientes que vamos a tener problemas con su tratamiento. En cuanto al desafío real, que es identificar a nuestro paciente si es tipo 2 o no, tenemos indicadores fuertes e indicadores posibles. Por ejemplo, que el paciente tenga diagnóstico de asma, y sobre todo diagnóstico de asma tardío, estas asmas que aparecen en el paciente más allá de los 20, 25 años, es un factor indicador fuerte de que el paciente tiene un mecanismo inflamatorio tipo 2, o sea, una enfermedad severa. Cuando tenemos la oportunidad de hacer biopsias de tejido, también tenemos que los títulos altos de eosinófilo en tejido y también los de IgE son altos en los tipo 2, y también cuando el paciente es alérgico a la aspirina,
es un indicador fuerte de que tiene un endotipo tipo 2, o sea, más severo. Los otros indicadores de la columna derecha son indicadores de posible endotipo tipo 2, pero no son tan significativos como los otros, por ejemplo, los antecedentes de cirugías previas, la necesidad de 1, 2 o más cursos de corticoides sistémicos al año, y los títulos de eosinófilo en sangre periférica por arriba de 300, o inmunoglobulina E mayores a 150 o a 200. Entonces, el fenotipo, como dijimos, es lo que podemos ver. Y también lo que podemos preguntar, la clínica, y lo que vemos posteriormente a pedir una tomografía computada. Al momento del análisis clínico, estamos utilizando en el contexto de la medicina de precisión estos cuestionarios de impacto en la vida del paciente, como en el NOT22, que es el que más utilizamos, pero hay un montón de estos cuestionarios de impacto en salud. Acá, por ejemplo, tenemos una lista de un montón de ellos, pero lo interesante de esta tabla lo vemos en la columna del lado derecho, en donde vemos el tiempo que le consume al paciente y a nosotros en la consulta hacer o utilizar este tipo de herramientas. Vemos que el que mayor tiempo nos da son 10 minutos, inclusive el paciente puede realizarlos fuera del consultorio sin robarnos tiempo de consulta. Esto es lo que decíamos antes, la importancia de identificar comorbilidades o enfermedades respiratorias asociadas. Desde el punto de vista del otorrinolaringólogo, un 50% de los pacientes que tienen pólipos tienen asma, un 75% aproximadamente tienen rinitis alérgica, y esto es muy importante, casi un 30% de los pacientes tienen alergia a la aspirina y no lo saben, lo cual no solamente es un factor de severidad de la patología, sino que también es peligroso para el paciente no saberlo, ya que puede darse cuenta post ingesta del antiinflamatorio no esteroideo. Acá vemos la importancia que tiene el asma en la patología, sabemos que es de mal pronóstico y que es un fuerte indicador de endotipo tipo 2 y por ende de una sinusitis crónica con pólipos severa, y lo mismo para la identificación de la enfermedad exacerbada por aspirina. Entonces, volviendo a lo que dijimos antes, ahora tenemos más datos para analizar a nuestros pacientes. El paciente tipo 1 es este que decíamos antes, cuando le pedimos la tomografía, vemos este compromiso tomográfico, que en el score de Lund-Mackay tiene 20 sobre 24 puntos posibles, el 24 es el puntaje más alto que puede tener un score de Lund-Mackay, tiene 375 eosinófilos periféricos, tiene un alto compromiso del NOT22, de 41 sobre 110, cuando decimos que más allá de los 20 ya es severo. El ABSIT, que es una herramienta muy útil para medir olfato, también un compromiso severo de 25 sobre 40, y como ya habíamos visto antes, un score de poliposis nasal bastante severo de 7 sobre 8. En cuanto al paciente 2, también vamos con la misma metodología, vemos que también tiene un gran componente inflamatorio en la tomografía computada, tiene también una alta carga de eosinófilos periféricos, también un gran compromiso del NOT22 y del ABSIT, y como vimos antes, un score de poliposis nasal de 7 sobre 8, y también es severo. Entonces, si podemos identificar el endotipo del paciente, veremos que si tenemos un tipo 2, un no tipo 2, perdón, la asociación con asma es del 10%, y estos pacientes suelen andar bien con tratamientos con antibióticos del grupo de los macrólidos y con cirugías con una baja chance de recurrencia. Mientras que si tenemos un tipo 2 moderado, que un 60% de ellos cursan con rinosinusitis crónica con pólipos, ya la asociación con enfermedades de la vía respiratoria, como el asma o la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, crece aún más. Es importante que lo pesquisemos, y estos pacientes ya no andan bien con macrólidos y cirugía, sino que necesitamos algún tipo de antibiótico más específico, como la doxiciclina, en tratamiento asociado a corticoides intranasales, o a veces es necesario la aplicación de corticoides sistémicos, no más de 2 pulsos año, y también tienen como posibilidad de tratamiento la cirugía, pero ya ahora con una chance de recurrencia un poco más alta, moderada. El gran problema es cuando tenemos un paciente con sinusitis crónica de tipo 2, que la gran mayoría o el 100% cursa con pólipos nasales, tiene una altísima chance de comorbilidades como el asma de comienzo tardío, en un 70%, y en estos pacientes la terapéutica clásica
que utilizamos no es beneficioso, no trae resultados por lo menos a largo plazo. Y en estos pacientes es donde uno tiene que buscar un poquito más estrategias de tratamiento un poquito más innovadoras, como los medicamentos biológicos o otros tipos de cirugías como el reboot surgery. Y y sabemos que los pacientes a los que se los trata con cirugía, que son de tipo 2, tienen una altísima chance de recurrencia en un follow-up de 6 o 18 meses. Este es el paciente número 1, como habíamos identificado que tiene un tipo moderado de sinusitis, recurrimos a la cirugía, en este caso se hizo una cirugía motorizada con shaver, también se hizo una turbinoplastia para lograr tener mayor comodidad en la cirugía, se combinó con una técnica habitual para ir despejando la vía de la fosa nasal derecha, en este caso, se hizo la polipectomía, se abrieron todos los senos paranasales, pero bueno, este paciente nos daba chance para proponerle una terapeuta quirúrgica porque sabíamos que tiene una chance moderada de recidiva, y ya habíamos pasado por todos los tratamientos convencionales médicos, pero no habíamos tenido un resultado beneficioso a larga data, y el paciente quiso operarse por segunda vez, y esta fue la cirugía que se le realizó. En el caso del paciente número 2, si comparamos todos los datos que fuimos recaudando a partir del fenotipo del paciente, vemos que cumple con muchos de los requisitos para que nosotros pensemos que este es un paciente tipo 2. Y como dijimos antes, los pacientes tipo 2 no tienen buenos resultados con las medidas terapéuticas clásicas, y a este paciente decidimos ofrecerle la terapia con biológicos o con cirugía, pero con otro tipo de cirugía, como el reboot surgery. Este paciente ya tenía 2 cirugías anteriores y no quería otra nueva cirugía, por eso se lo incluyó en un estudio, un protocolo de fase 3 de anticuerpos monoclonales, en este caso de dupilumab, en donde se hizo un control a la post 24 semanas de tratamiento, en donde vemos que el paciente ha recuperado la luz completa de la fosa nasal, pasó de tener un score de poliposis nasal de 7/8 a tener uno de 0/8, mejoró muchísimo el olfato y también el score de calidad de vida. Estas son las tomografías computadas del paciente, también después de 6 meses de utilizar el monoclonal, y vemos cómo se despejó la mayoría de los senos paranasales y pasó de un score de Lund-Mackay de 20/24 a 5/24. Entonces, para terminar, sabemos que la rinocelulitis crónica con pólipos es el fenotipo más severo de sinusitis crónica y se caracteriza por altas concentraciones tanto de eosinófilos como de IgE periféricos y tisulares. Sabemos que el 80% de los fenotipos polipoides presentan un mecanismo inflamatorio tipo 2, el cual tiene una alta recurrencia luego de la cirugía endoscópica nasal. Sabemos que la presencia de asma de comienzo tardío y la confirmación de que el paciente tiene alergia a aspirina o enfermedad respiratoria exacerbada por AINES es sin duda un factor de mal pronóstico en aquellos pacientes con sinusitis crónica con pólipo grave tipo 2. Y también quiero que quede como importante que la fenotipificación y la endotipificación es una herramienta de suma utilidad, tanto para la identificación precisa del tipo de rinocelulitis crónica del paciente, también para proponer alternativas terapéuticas desde el tratamiento convencional hasta los denominados biológicos, y también nos sirve para ser claros con el paciente acerca del pronóstico post-tratamiento de su sinusitis crónica con pólipos. Bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realizamos la clase. Muchas gracias al doctor Riolfi, excelente la presentación. Le doy la palabra al doctor Evangelista, por si tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí, no, bueno, felicitaciones porque la verdad muy actualizado, muy didáctico todo lo que diste, Nazareno. Gracias, doctor. No, no sé, en los postoperatorios a nivel local, qué indicás o cómo, si indicás lavajes, o algún aerosol o algunas pomadas, ¿qué utilizas en los postoperatorios? Y los postoperatorios de sinusitis crónica con pólipos, la verdad es que depende mucho de lo que hayamos hecho dentro de la cirugía. Si la cirugía
muy radical, si se tomó la decisión de resecar la mucosa que aparentemente está enferma o ir un poquito más y resecar mucosa que no está aparentemente enferma. Eso es un nuevo concepto que se realiza sobre todo en las cirugías donde ya el paciente ha demostrado tener una sinusitis crónica severa y con alta chance de recidiva, que es lo que en la charla nombrábamos como reboot surgery. Los lavajes siempre los respetamos para tratar de que el paciente forme la menor costra posible. También las cremas, como dijo el doctor Oxman, que usa la septoplastia, también las podemos utilizar. A veces las vamos cambiando en el postquirúrgico dependiendo de cómo va cicatrizando el paciente. Arrancamos con cremas con corticoides y antibióticos, como puede ser el ácido fusídico más betametasona, y a veces si el compromiso epitelial se prolonga en el tiempo, usamos algunas cremas que tienen una combinación de aminoácidos y ácidos esteáricos que también anda muy bien. Y por supuesto, el antibiótico postquirúrgico, que también depende mucho, como decíamos en la presentación, de qué endotipo creemos que presenta el paciente. Si es un paciente con una alta carga eosinofílica, puede hacerse un tratamiento postquirúrgico con doxiciclina. Sobre todo si el paciente no anduvo anteriormente con otros macrólidos como la claritromicina. Tratamos de no utilizar demasiados corticoides, sobre todo aquellos de aplicación intramuscular. Si se los decide dar porque el paciente muestra un grave compromiso inflamatorio, preferimos darlo antes para mejorar las condiciones quirúrgicas que darlo después. Bárbaro. Bueno, y aprovechando que estaba Patricio, no sé si, porque justo cuando terminó Guido se había desconectado, no sé si querés hacer alguna pregunta, Patricio, o algún aporte, tanto sobre la charla de Guido como de Nazareno. No, dicen lo que les permito nomás. ¿Está bien? No, estoy bastante claro si es lo que hacemos. Todo este tema de la medicación lo maneja muy bien Nazareno con estos nuevos conceptos y la verdad que el tratamiento de las poliposis es un desafío, ¿no? Sí. Porque lo que nos pasa, podemos hacer la mejor cirugía, pero si no tenemos todos estos conocimientos no podés hacer más o menos un pronóstico para el paciente, y vienen los pacientes con poliposis y te dicen, no, pero a mí me dijeron que esto recidiva. Bueno, eso es cierto, pero con estos avances de medicación, no creo que se dejen de operar totalmente las poliposis, pero bueno, el tratamiento posterior, yo en general no me ocupo de toda esa medicación, lo derivo con gente que lo maneja, con inmunólogos, alergistas, que muchas veces son también los que derivan los pacientes, entonces es mi forma de trabajar, pero es todos estos tratamientos que acaban de mencionar Nazareno son fundamentales para que tengamos un buen éxito y el paciente esté realmente conforme, ¿no? Y no esté siempre pendiente de la recidiva. Y con respecto a la charla de Guido, lo único que quería comentar que, bueno, me gustó mucho la charla de Guido porque es la charla de la experiencia, ¿no? Y uno a veces ya deja de hablar del tabique y para los que hacemos cirugía durante mucho tiempo, el tabique resulta que nos sigue siendo de las cosas más dificultosas, ¿no? Todos los rinólogos dicen que hay tabiques que son imposibles de operar, y toda esa curva de aprendizaje que tuvo Guido me parece muy interesante. Y después de hacer hincapié en los cornetes, ¿no? Porque uno cuando empieza a operar, muchas veces dice, bueno, este cornete ocupa mucho espacio, con esto soluciono, y uno ve actualmente, todavía hoy, gente que sigue haciendo grandes turbinectomías, y hay que ser conservador, bueno, y tener cuidado con las cauterizaciones y con las secciones de los cornetes, porque, bueno, después son pacientes que no se recuperan más, ¿no? Encima el paciente rinítico con insuficiencia nasal suele ser un paciente exigente, que quiere tener una respiración perfecta. De repente atendés a un paciente que le resecás un tumor, le dejás la nariz destrozada, y el paciente está contentísimo. En cambio, un paciente que, bueno, no le quedó tan perfecta la nariz y bueno, son muy exigentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de
del tratamiento de los cornetes, pero las 2 charlas estuvieron muy buenas. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, Doctor, sí. si me disculpa, quedó una pregunta de la audiencia. Bueno, De la doctora Domecq, pregunta para el doctor Riolfi. ¿Cómo fenotipificamos un paciente en el contexto del hospital público? Bueno, la pregunta es tan buena que creo que es de una residente con la cual hablo todos los días de este tema, ¿no? Igual agradezco la pregunta porque está muy bien orientada, porque a veces cuando uno habla de estas cosas parece como de ciencia ficción, o uno le dice, sí, todo esto está muy lindo, pero acá no se puede hacer, y en realidad sí se puede hacer, porque medición de eosinófilos y inmunoglobulina E en sangre periférica lo hacemos en todos lados, y el conteo preciso de eosinófilos en una muestra de biopsia postquirúrgica se puede hacer tranquilamente con un microscopio habitual de lo que se utiliza en anatomía patológica, con un campo de gran aumento se pueden medir, se pueden contar eosinófilos, neutrófilos, se puede ver el compromiso inflamatorio de la membrana basal, se pueden observar diferentes distinciones, e incluso, que no lo puse en la clase, podemos ver los complejos que forma la inmunoglobulina E con el Staphylococcus aureus, que tanto sabemos que tiene tanta importancia en la patogenia de la poliposis nasosinusal. Así que, ¿cómo fenotipificamos a un paciente? Primero, desde la historia clínica y lo que vemos en el paciente. Si tenemos la posibilidad de tener impresos estos cuestionarios de impacto en salud, como en el NOT 22, en el NOT 20, el EQAS, los tenemos en el escritorio, se los damos al paciente, le explicamos cómo se llenan, los llena afuera del consultorio, nos devuelve el formulario y con eso tenemos un montón de información. Y después, con el endoscopio o con el microscopio, mirando la nariz del paciente y viendo qué score de poliposis nasal tiene, y después pidiendo la tomografía computada en macizo craneofacial en cortes axiales, coronales y sagittales, en donde podemos ver el compromiso tomográfico, que tanto lo pide EPOS desde su edición 2012, y ahora también lo pide en la 2020, y aprender un poquito o empezar a acostumbrarnos a hablar el mismo idioma, y utilizar scores tomográficos como el score de Lund-Mackay, que nos da compromiso y podemos hablar todos el mismo idioma. Entonces, redondeando, con la clínica, los formularios de impacto en salud, lo que nos cuenta el paciente, si queremos podemos agregar cuestionarios de pérdida del olfato, la endoscopía nasal y la tomografía computada, y una simple medición de inmunoglobulina E periférica y eosinófilos periféricas, tenemos un montón de información para empezar a fenotipificar a nuestro paciente, y a partir de ahí empezar a sospechar qué tipo de mecanismo inmunopatológico presenta, y poder, a partir de ahí, tratar al paciente de una manera más específica y hablar con el paciente claramente acerca de cuál es el pronóstico post-tratamiento, ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Bárbaro, muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Evangelista por si quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta. no, está todo bárbaro, la verdad que un lujo. Me gustó mucho este encuentro. Bueno, bárbaro, muchas gracias, así que damos por finalizado el encuentro. Nos vemos. Gracias a ustedes por la invitación. No, de Muy nada. bien. El próximo Gracias. lunes. Gracias, Patricio. Y el lunes nos vemos, Caro. Sí, el próximo lunes a las 15. Sí, que el tema. El doctor Cavalieri va a hablar sobre anatomía de senos paranasales. Bárbaro. Bueno, chao. Chao, Bueno, chao. muchas gracias a Chao, hasta todos. luego. Gracias, A ustedes.